Padre, gracias, oh mi Dios, porque, oh Señor, cuánto anhelamos, mi Dios, ese momento. Cuando, oh Padre Celestial, tú, mi Dios, nos digas, bien hecho, buen, fiel siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y Padre mío, estaremos contigo y nos gozaremos contigo. Y, oh Padre mío, reinaremos, mi Dios, contigo, Padre. Y, oh Padre mío, descenderemos nuevamente a la tierra, Señor, contigo. Y aquí en la tierra, Señor, seremos luces para este mundo. Y, Padre mío, tú regirás este mundo, mi Dios, con tu santidad y verdad, Señor. Y no habrá, oh Padre Celestial, en el corazón del hombre más maldad, Señor. Porque tú, que conoces los corazones, mi Dios, enviarás, mi Dios, a cada uno de los que hemos venido contigo, Señor, a ir y ministrar y hablar acerca de la verdad a aquellos, Padre, que por sus corazones, oh mi Dios, pase iniquidad. Ahora, Señor, a través de tu palabra, háblanos, Señor, y ayúdanos a entender el mensaje que tú nos has dado para esta noche, Señor. Que nuestros oídos estén atentos, Padre mío, a tu voz. Que nuestros ojos, mi Dios, estén puestos en el cielo, Señor. Y que nuestras antenas, Padre mío, estén recibiendo lo que tú de arriba nos envías esta noche. Y seamos, mi Dios, bendecidos porque, oh Padre mío, oh Padre Santo, como receptores, mi Dios, vamos no solamente a recibir, sino a transmitir, Padre mío, lo que tú nos des este día. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 17. Les. Come on, girlfriend. Thank you, baby. All right. Segunda de Samuel 17. Y vamos a estar ese día tocando un tema el cual yo le he titulado el mal y el buen consejo. El mal y el buen consejo. Hoy día, hermanos, estamos rodeados de personas que literalmente sus mentes no están en las cosas de arriba, ni están viendo lo que es de Dios. Y desafortunadamente, para nosotros la iglesia es un gran pesar en nuestro corazón. Porque cuando tratamos de conversar con alguien que no conoce a Cristo Jesús, y les hablamos a ellos acerca de la verdad, acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros y nos insta a nosotros buscar y hacer, para ellos no tiene sentido. El hecho de que tú les digas a ellos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, les resulta sumamente difícil de creer, de entender y de asimilar en sus mentes. Porque no puede ser posible que haya un solo Dios, de acuerdo con lo que ellos dicen, de acuerdo al criterio de ellos, de acuerdo al consejo de ellos, de acuerdo al creer de ellos. Dicen que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? En otras palabras, todos los dioses nos van a llevar al cielo. Y eso es lo que ellos creen y lo que ellos abrazan. Y desafortunadamente las cosas no son así. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas personas que el día de hoy te dicen a ti que primeramente para poder tú triunfar en la vida tienes que aprender a amarte a ti mismo. Es lo que nos dicen muchas personas. Y es un mal consejo. ¿Por qué? Porque ya nos amamos a nosotros mismos. Amén. La palabra de Dios nos dice que si no nos amáramos a nosotros mismos, no cuidásemos de nuestros cuerpos, ¿no es verdad? Ahora la palabra de Dios nos dice que para poder nosotros agradar a Dios tenemos que amar ¿a quién? A Dios primeramente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces cuando un psicólogo o una persona o un consejero viene y te dice a ti hoy, ¿sabes qué? Tú tienes un problema muy grande. Lo que tú tienes es una falta de amor. No te has aprendido a amar a ti mismo.
Creo que ese consejo está equivocado. Ese consejero está equivocado. Ese psicólogo está equivocado. Porque de una manera u otra, hermanos, nosotros nos amamos tanto y de tal manera que diariamente sustentamos nuestro cuerpo. Diariamente respiramos. Diariamente bebemos agua. Diariamente ingerimos alimento. Diariamente dejamos información entrar en nuestros cerebros, en nuestras mentes. Y diariamente atesoramos aquellas cosas que nosotros creemos que son de valor, ¿no? Y o sea, los consejos que nos da la gente muchas veces no son buenos consejos. Tenemos que pasarlos por la coladera de la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras, para ver si lo que nos dicen las personas es bíblico, es verdad o se alinea con la palabra de Dios. Y acá esta noche vamos a mirar dos consejos. Un mal consejo y un buen consejo. Un mal consejo que parece ser buen consejo. Un mal consejo que parece ser mal consejo. Hasta cierto punto, ¿no? Y es lo que vamos a mirar en este capítulo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. 2 de Samuel 16, 23 dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, el consejo de este hombre era un consejo sabio. Era un consejo que tenía sentido hasta cierto punto, ¿no? Y podemos ver que Ahitofel dio un mal consejo a Absalón por el hecho de que para hacer que Absalón se hiciese abominable ante los ojos de su padre, ante los ojos de David, Ahitofel le aconseja a Absalón que se llegase ¿a quién? Que se llegase a las concubinas de su padre. Y eso ahí, hermanos, es literalmente para el que conoce la palabra de Dios un mal consejo. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Antibíblico. Y el hecho de saber que la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que caminar en santidad de verdad. La palabra de Dios nos dice, donde Dios le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy ¿qué? Yo soy santo. En el libro de Pedro, también, primera de Pedro, nos dice lo mismo la palabra de Dios a nosotros. Sed santos porque yo soy ¿qué? Yo soy santo. Y cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que caminemos en santidad y verdad, lo que nos quiere decir a nosotros es que nosotros tenemos que pasar absolutamente todas las palabras, todos los consejos, todo lo que nos dicen a nosotros por la palabra de Dios y para ver si lo que nos dicen a nosotros es sabio, es bíblico o nos va a beneficiar, pero que sea de acuerdo al plan de Dios. De acuerdo a la verdad. Por ello, hermanos, es que vemos que Ahitofel, después de que llego a la casa, mi esposa se sienta y me dice, esto dijiste mal y esto dijiste mal. Y ahora estoy bien cuidadoso. Así es de que ya no es Ahitofel, es Ahitofel. ¿Okay? Tengo que ser bien cuidadoso porque ella es la que me mantiene al día en mi español y me lo corrige y que vea que soy un buen esposo. Escucho el consejo de la mujer. Escucho el consejo de ella. Así es de que Ahitofel se encontraba a favor de Absalón, pero David había clamado a Dios para que frustrase el consejo de Ahitofel. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque David había sido echado fuera de la ciudad de Jerusalén, sacado de su palacio. No es que vinieron y lo expulsaron, ni que le dijeron, no has pagado la renta en 6 meses, ¿verdad? Así es de que para afuera. No, él huyó de ese lugar porque iba huyendo para salvar su vida, por el hecho de que su hijo se había rebelado en contra de él. Y el hecho de que su hijo se había rebelado en contra de él, él no acudió a sus consejeros, él acudió a Dios. Él acudió a Dios, buscar a Dios. Y para buscar a Dios,
él cuando él estaba en la cima del monte de los olivos, mirando hacia la ciudad de Jerusalén, las palabras que vinieron a la mente de David fueron las siguientes: Señor, frustra, ¿qué? Frustra el consejo de Ahitofel. Frustra el consejo de Ahitofel. ¿Por qué razón? Porque si tú intercedes, Señor, y tú haces la obra, lo que eso quiere decir que no importa lo que estos hombres tramen en contra mía, en contra de mi reino, nada de ello va a prosperar. Nada de ello va a prosperar. Ahora les voy a ser sinceros. Esta mañana para mí fue un gran desánimo. Amén. Y fue un día muy difícil. Por el hecho de que yo personalmente busqué mucho a Dios. Amén. Yo dije, Señor, yo sé que tú puedes darnos una segunda, una tercera, una cuarta, una 1000, una 2000, una 10,000 oportunidad, Señor, de ver nuevamente tu gloria en este país. Amén. Y desafortunadamente no fue así. La maldad, el mal, parece que avanza a pasos agigantados. Y vemos cómo cada día más esta nación se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Ahora lo único que nosotros nos queda ahora en esos momentos es orar la misma oración de David. Amén. Padre, frustra el consejo de nuestros gobernantes. Frustra el consejo de nuestros gobernantes, Padre. Trae la verdad. Y haz que tu verdad prevalezca aún sobre la oscuridad, aún sobre las tinieblas que ahora están cayendo sobre nuestra nación. Haz que tu gloria, Señor, sea revelada y que se vea la verdad en el medio de esta situación. Y es lo que nosotros lo que nos queda orar a nosotros, lo que nos queda hacer, como lo hizo David. Dios contesta, hermanos. No contesta cuando nosotros queremos que conteste. Oh, si el Señor hubiera contestado a mi oración esta mañana, yo hubiera brincado, y danzado y saltado. No me contestó de acuerdo a lo que yo le pedí, de acuerdo a lo que ustedes le pidieron, de acuerdo a lo que muchos de nosotros pedimos. Pero no necesariamente quiere decir que no nos ha contestado. No contesta en nuestro tiempo, contesta en el tiempo de Él. El chiste es que tenemos que esperar para ver, ¿no? Tenemos que esperar para ver. Es lo único que nos queda a nosotros hacer. Pero no porque no se dio lo que nosotros creíamos o queríamos que se diese, necesariamente quiere decir que Dios nos ha dejado al olvido. No nos ha dejado al olvido. Él sigue siendo Dios. Aunque no estamos de acuerdo con lo que pasó, pero sigue siendo Dios. Así es de que en los siguientes versículos encontramos que Absalón le pide consejo a Ahitofel y a Usaí, Arquita, respecto a lo que él debe hacer, respecto al siguiente paso que debe de tomar. Y ahí es donde nosotros vamos a emprender esta noche nuestro estudio. Nos lleva al primer punto de esta noche, que es el mal consejo de un hombre carnal. El mal consejo de un hombre carnal, versículos del 1 al 4. Nos dice el primer versículo, dice entonces Ahitofel. Thank you, Kiko. La regañada que me hubieran dado, ¿eh? Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo y haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. El consejo de Ahitofel
a Absalón fue muy acertado. Muy acertado. Ahitofel deseaba él mismo atacar a David inmediatamente. Inmediatamente. Un ataque inmediato y sorpresivo encontraría a David cansado y sin ánimo para pelear. Sería la oportunidad única que Ahitofel y Absalón iban a tener. La única oportunidad que ellos iban a tener. Absalón quería el control sin derramar sangre. Absalón quería el poder sin tener que luchar. Absalón quería ser coronado rey sin tener que sufrir. David, para llegar al reino, tuvo que huir muchos años. David, para llegar al reino, tuvo que aprender a depender de Dios. David, para llegar al reino, tuvo que escribir no sé qué tantos salmos, de los cuales el día de hoy nosotros somos beneficiarios. Nos beneficiamos de ellos. Y benefactores, porque beneficiamos a otros cuando se los leemos a ellos también. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Vemos que David tuvo que sufrir mucho para llegar al lugar donde Dios lo puso. Dios lo puso a él. Lo puso en esa posición. Ahora, lo que Ahitofel estaba haciendo era fuera de la voluntad de Dios. Totalmente. Fuera de la voluntad de Dios. Porque si te das cuenta, podemos encontrar a Ahitofel acá haciendo todo para agradar ¿a quién? Para agradar a Absalón. Fíjate lo que nos dice en los versículos que acabamos de leer. Nos dice primeramente, yo escogeré 12,000 hombres. Segundo, yo me levantaré contra él. Tercero, yo seguiré a David esta noche. Y cuarto, yo caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Y quinto, dice, yo mataré al rey solo. Y sexto, yo haré volver a ti todo el pueblo. Acá lo que miramos es un yo-yo, ¿no es verdad? Yo. Absalón, dame la luz verde. Y dime que vaya y lo hago esta misma noche. Acabo con David. Solamente dame la luz verde. Y el consejo de él era bueno. Era una estrategia clave era la estrategia de él. ¿Por qué? Porque David no estaba organizado. David estaba huyendo. David llevaba a un pueblo que no había comido por días. O sea, estaban cansados. O sea, si Ahitofel se hubiera levantado con el ejército de Israel y hubiera ido tras David, los hubiera eliminado, los hubiera acabado y no hubiera habido ninguna resistencia. No hubiera habido resistencia. O sea, el consejo de él era bueno. Ahora, hay algo importante, hermanos, que para que haya éxito en la vida, hay que aprender a morir a uno mismo. Hay que aprender a morir a uno mismo. En otras palabras, Señor, ¿se llegó el tiempo de David? ¿Es el tiempo de que ahora se levante en Israel un nuevo rey? ¿Qué hacemos? ¿Vamos tras David y le quitamos la vida? Señor, muéstranos si esta es tu voluntad, si es que nosotros debamos de coronar un nuevo rey en Israel. Esa hubiera sido la manera correcta de manejar el asunto, buscando la voluntad de Dios. Porque lo vemos, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, lo miramos ahora por los últimos 15 capítulos de Segunda de Samuel. Miramos a quién, miramos a David. Miramos a David, ¿qué? Miramos a David consultar a Dios en cada una de sus peleas, en cada una de sus guerras. Siempre, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Voy en contra de ellos o me retraigo? ¿Los vas a entregar en mi mano o quieres que deje las cosas en paz? O sea, que haga negocios de paz, ¿no?
que trate de hacer un trato de paz. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Muéstrame. ¿Y qué le decía al Señor? Anda, levántate, ve, porque yo te voy a dar la victoria. Será la respuesta de Dios. Yo te voy a dar la victoria. Y cuando Dios le decía a David, no salgas, no vayas, espera. Y después rodéalos. Y cáele por atrás y por adelante y por el lado, por la derecha y por la izquierda. Y entonces cuando ellos se sientan atacados, no van a tener a dónde huir. Y el hecho de que están rodeados, se van a atemorizar y van a perder la batalla. O sea, podemos entender, hermanos, que en la vida para tener éxito hay que aprender a morir a uno mismo y hay que aprender a depender de Dios. No miramos eso en Ahitofel, ¿verdad que no? ¿Qué miramos en Ahitofel? El ego. El problema del ego, hermanos. El problema que muchos de nosotros, un problema con el que muchos de nosotros tenemos que lidiar continuamente, aún en nuestro caminar con el Señor. Porque muchas veces decimos, yo hago, yo quito, yo pongo, yo ayudo, ¿no? Y es yo, ¿no? Y nunca decimos, bueno, Señor, si es tu voluntad. Bueno, Señor, si tú estás en esto. Bueno, Señor, si tú estás en estos planes. Pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios para poder nosotros tener éxito en la vida. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque para poder nacer de nuevo, hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos. O sea, no se puede nacer de nuevo si no se muere antes, ¿no es verdad? O sea, no se puede nacer. No puedo decir yo, hey, ¿sabes qué? Yo voy a ser cristiano de ahora en adelante. Yo voy a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y tener dos entidades dentro de mi corazón. Tener la del diablo y la del Señor, ¿no? No puede ser posible. O sea, tenemos que tener una vida nueva en Cristo Jesús. O estamos fuera de la voluntad de Dios, una de dos. No hay medios, puntos medios. O estás con Dios o no estás con Dios. Nada más, eso existe. No hay tal cosa como, ahí la llevo, voy como a la mitad, ¿no? Me falta todavía media milla para llegar al Señor. No es tal cosa. O eres o no eres, es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿puede entrar nuevamente? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando tú lees esos versículos, los analizas y entiendes el concepto de nacer, tienes que entender que para poder nacer hay que morir. Hay que morir. Hay que morir al yo. Hay que morir a nuestros deseos egoístas. Hay que morir a lo que nosotros creemos que para nosotros es importante. Tenemos que morir a todas esas cosas y entonces nacer de nuevo al reino de Dios. De otra manera, hermanos, no vamos a lograr llegar a la meta. Por ello, la porción de la escritura que vemos acá respecto a Ahitofel nos habla a nosotros de que no seamos como Ahitofel. Porque Ahitofel era ¿qué? Era un hombre que solamente buscaba lo suyo propio y no lo de los demás. Él quería impresionar a Absalón. Él quería impresionar a Absalón de tal manera y de tal forma que le dijo, solamente dame la luz verde y yo acabo con tu enemigo esta noche. Hoy mismo acabo con él. No va muy lejos. Lo alcanzo fácil. Él va a pie y yo voy a caballo. Él va a pie y cansado y yo voy bien dormido, ¿no? Bien descansado y llevo un ejército de valientes conmigo que vamos a destruirle. No van a tener fuerzas para luchar contra nosotros. Una estrategia muy, muy acertada, muy buena, muy buena. Pero escuchemos lo que nos dice el segundo punto esta noche.
El segundo punto es el buen consejo de un hombre de Dios, de los versículos 5 al 10. Escucha. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón y le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Versículo 7. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere alguno de los tuyos, quien quiera que lo hiere, dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que con él están, con él son esforzados. Con él son esforzados. Absalón quería estar seguro de qué era lo correcto hacer. Y fíjate lo que está haciendo Absalón. Este es lo que yo le llamo strike one. Fue cuando se metió con las concubinas de su padre. Antibíblico. Strike 2 o strike número 2 es el haber buscado consejo de hombre. Y está buscando el consejo de dos hombres. Uno, que fue Ahitofel. Dos, que es Usaí. Pero en ningún momento vemos a él acá decir: consultemos a Jehová. ¿O ven ustedes en alguna parte que a lo mejor me brinqué? ¿Hay algún lugar ahí donde dice consultemos a Jehová? O sea, esa porción de la escritura es un pasaje oscuro, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Y por qué no hay luz? Porque no se habla de Dios. Y cuando no se habla de Dios, hermanos, cuando no se habla de Dios, quiere decir que Dios no está en el medio. Y si Dios no está en el medio, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entender que esa porción de la escritura es un ejemplo para nosotros para ver lo que ocurre cuando un hombre no consulta a Dios, sino que consulta a los hombres. Dirás tú: bueno, eso es Absalón, ¿no? Yo nunca he hecho tal cosa. Pues yo sí. ¿Para qué te digo que no? Creo que todo lo hemos hecho de una manera u otra. Hemos buscado el consejo de la comadre. Hemos buscado el consejo del compadre. Hemos buscado el consejo del vecino. Hemos buscado el consejo del compañero de trabajo. El consejo de mamá, el consejo de papá. Porque tenemos un problema el cual no podemos resolver. Y nos acercamos a los hombres antes de acercarnos a Dios. Y ya cuando vemos que no resolvemos nada con ellos, entonces ahí sí venimos corriendo a la iglesia, ¿no? Ay, Señor, por favor, compadécete de mí, ten misericordia. Mira, oh Padre, que me van a quitar la chamba. Mira, oh Señor, que estoy pasando por esta enfermedad, yo no sé qué remedio tomar. Cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que podemos aprender de este error? Lo que podemos aprender de este error es lo siguiente. Que cuando nosotros queremos emprender algo o queremos hacer algo, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la bendición de Dios. El día en el cual tú te levantas por la mañana y dices: Señor, ¿cuál es o qué es lo que este día vamos a hacer? No voy a hacer, vamos a hacer. Porque Él está en ti y está contigo.
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la tarea? ¿Y dónde vamos a llegar? ¿O hasta dónde vamos a llegar? Si vamos a buscar a Dios, vamos a aprender de Dios. Acá podemos ver que Usaí Arquita le aconsejó diferente a lo que aconsejó a Ahitofel. Es una evidencia notable que la mano de Dios estaba sobre ¿quién? Estaba sobre Usaí. ¿A favor de quién? A favor de David. ¿Por qué estaba a favor de David, hermanos? Porque David dijo de esta manera: Señor, frustra, confunde. Haz que el consejo de Ahitofel no sea escuchado. No sea escuchado. Si David no hubiese orado a Dios, dirías tú, bueno, Dios hubiese igual de todas maneras frustrado el consejo de Ahitofel. Quizá. Pero qué hermoso. Cuando los hijos de Dios vienen buscando a Dios y le dicen: Señor, te necesito tu consejo, necesito tu ayuda. Y el Señor, como un buen padre que es, ¿qué es lo que hace? Extiende la mano y dice: hijo, aquí estoy contigo. Yo te ayudaré, yo te esforzaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Es lo que le dice, es lo que nos dice el Señor a nosotros. Por ello es que podemos entender que sí, es verdad, el consejo de Ahitofel era sabio, pero el consejo de Usaí era de parte de Dios. Era de parte de Dios. Entonces, cuando las cosas vienen de parte de Dios, no hay nada que nos pueda fallar. Podemos dormir confiados, podemos estar tranquilos, que todo va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, aquí podemos ver 4 cualidades que Usaí pone, que usa para poner a todos a pensar. 4 cualidades que Usaí usa aquí, hermanos, para poner a todos a pensar. ¿Cuáles son ellas? La primera, le dice Usaí ¿a quién? Le dice Usaí a Absalón y a los ancianos de Israel. La primera: ¿tú sabes que tu padre y los suyos son hombres qué? ¿Cobardes? Hombres valientes. Tú sabes, le dice a Absalón, tú sabes de qué calibre es tu padre, le dice a él. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Otra cualidad que mira en David, dice: tu padre es un hombre de guerra. O sea, no es un don Juan cualquiera. David es una estratega, o sea, es una persona que ha estado en la batalla años y años y años. Y este hombre se la sabe de todas. No solamente porque ha vivido muchos años en la guerra, sino porque él ha dependido de Dios y ha aprendido a obrar conforme al corazón de Dios. Tercero, dice: él estará ahora escondido en alguna cueva. No lo vas a encontrar para matarlo. ¿Para qué pierdes el tiempo? Y cuarto, tu padre es un hombre valiente. Y dice: ¿y los que están con él son qué? ¿Son cobardes? Son esforzados. Son esforzados, hermanos. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, escucha. Hebreos 11, 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice: ¿por qué? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos ¿qué? Extranjeros. O sea, todos de esta clase de calibre, o sea, de esta clase de hombres, eran los que estaban ¿con quién? Estaban con David. Ahora, una pregunta, hermanos. Cuando tú escuchas hablar de alguien así, ¿sientes paz en tu corazón? ¿Crees tú que
Absalón y los ancianos de Israel cuando escucharon estas palabras de boca de Usaí. Y Usaí les dice a ellos todas las cualidades de el rey David. Y escucharon lo que el rey David es capaz de hacer. Dijeron ellos, piece of cake. No lo echamos fácil. Esto no es problema, no lo conquistamos como si nada, ¿no? No, todos ellos en ese momento comenzaron a ¿qué? Comenzaron a temblarle las patas. Comenzaron a temblarle las patas. ¿Por qué razón? Por el hecho de que sabían ellos que las palabras de Usaí tenían mucho peso. Sabían ellos que lo que Usaí estaba diciendo era verdad. Sabían ellos que lo que Usaí les estaba diciendo a ellos podía pasarles a ellos. Que si ellos se levantaban para ir en contra de David y los hombres de David mataban solamente a uno o a dos de los que venían con Absalón y se proclamaba victoria en ese momento por haber matado solamente a dos, todo el pueblo de Absalón hubiera ¿qué? Hubiera fluctuado y se hubieran considerado derrotados. Se hubieran considerado derrotados. Hermanos, en nuestros días, desafortunadamente el líder de nuestra nación es un hombre que nadie respeta. Lo ridiculizan. Lo ridiculizan. No solamente aquí en los Estados Unidos, en el mundo entero. En el mundo entero lo ridiculizan. Antes teníamos un líder, hermanos, que hacía temblar a las naciones. Que cuando este hombre entraba en las conferencias o en los centros de reunión, todo el que lo miraba entrar temía. ¿Por qué? Porque era un hombre que su sí era sí, su no era no. Y desafortunadamente el líder que nosotros tenemos el día de hoy, hermanos, todo el mundo hace chiste, bromas de él. Cuando el líder ruso dice que va a usar o hacer uso de su potencia nuclear, en vez de decir él, hey, atrévete a mover un avión con un misil nuclear y a ponerlo en la pista para enviarlo al aire, para que si no ves, si no te lo bajo de ahí mismo donde está. ¿Qué le dice a la nación? No se crean que lo que dice él no es verdad. Si dice que va a usar armamento nuclear, lo va a hacer. No lo tomen a la ligera. Es lo que le dice al mundo. O sea, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está ¿Quién le puede temer a alguien así? ¿Quién le puede temer a alguien así? Los líderes de Irán dicen, hey, nunca hemos visto a la nación de los Estados Unidos tan débil como la miramos el día de hoy. No es nada, nos dicen a nosotros, no son nada, ustedes no son nada. Ustedes con un soplido los tumbamos. Y es lo que dicen. Ahora, Usaí le está diciendo a Absalón y a sus ancianos, David no es de esa calaña. David es un hombre de guerra. David es un hombre esforzado. David es un hombre valiente. David es un hombre que sabe cómo cuidarse. En estos momentos, mientras tú estás haciendo tu plan de guerra, él ya está escondido en un lugar donde no lo vas a encontrar. Y quizá le mates a 1 o 2 hombres, pero quiero que sepas, no vas a llegar a él. No vas a llegar a él. Y te lo aseguro, les dice a ellos, te lo aseguro, no vas a llegar a él. Continuando en el versículo 11. Aconsejó pues que todo Israel se juntase. Dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti. Desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla, entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando cae el rocío, como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él.
y si se refugiasen en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Ahora, ¿qué está haciendo Usaí? ¿Qué está haciendo? Fíjate la sabiduría de este hombre. La sabiduría de este hombre. ¿Qué tiempo crees tú que le hubiese tomado a Absalón juntar a todo Israel para llevarlo a la guerra? Digamos, ¿un mes? ¿2 meses? ¿1 mes, 2 meses? ¿Qué tú crees que va a hacer David en 1 mes, 2 meses? En 1 mes, 2 meses, David se va a organizar de tal manera, porque es un hombre de guerra, porque es un hombre valiente, porque es un hombre esforzado, porque es un hombre de Dios, y va a buscar a Dios para poder contrarrestar el ataque. Entonces Usaí lo que está haciendo acá es ganarle tiempo ¿a quién? Ganarle tiempo a David. Ahora, el consejo, hermanos, no viene del hombre. El consejo viene de Dios. El consejo viene de Dios. Mira, yo puedo ir a la universidad, me puedo dotar con letras, puedo adquirir un conocimiento muy extenso. Pero va a llegar el momento en el cual mi conocimiento va a llegar a su límite. Y cuando mi conocimiento llegue a su límite, es cuando el conocimiento de Dios entra. Y el conocimiento de Dios llena lo que a mí me falta. Usaí, es verdad, era un hombre el cual está siendo usado de una manera gloriosa y maravillosa de parte de Dios. Y fue enviado y regresado ¿a dónde? Regresado a la ciudad de Jerusalén. ¿Por quién? Por David. Una estrategia, nuevamente, una estrategia de guerra. O sea, este hombre dice, ¿para qué me voy a llevar a mi número 1? ¿Para qué me voy a llevar a mi consejero? ¿De qué me sirve a mí en el campo de batalla? ¿Para que me dé consejo cómo pelear? Yo soy guerrero. Yo soy el general del ejército de Israel. Él no me va a enseñar nada a mí, pero me sirve mucho. ¿Dónde? En el campamento de mi enemigo. ¿Por qué? Porque él es el centro de inteligencia que me hace falta a mí para conocer los planes de mis enemigos. De ahí va a venir ¿qué? De ahí van a venir a mí las noticias para saber cuál es la estrategia de guerra, cuál es el plan y cómo es que ellos van a venir en contra mía. Para yo estar listo, para entonces ¿qué? Para entonces atacar. ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo el Señor está obrando acá de una manera gloriosa y maravillosa? En el versículo 14 nos dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Creían ellos, ¿no? Porque Jehová, escucha, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel, acertado era bueno el consejo, se frustrara. Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Hermanos, cuando vemos la palabra Jehová había ordenado, se nos debería de enchinar la piel. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque el consejo de Ahitofel era un consejo bueno, acertado. Que si Absalón hubiese escuchado el consejo de él, se hubiese postulado como rey de Israel y no hubiese habido nadie que le pudiese hacer frente. El único que le podía hacer frente a él era ¿quién? Era David, su padre. Y una vez quitado David del camino, no hubiese habido ninguna otra piedra de tropiezo. Pero acá nuevamente, hermanos, nuevamente nos dice que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Dios fue el que le dio ¿a quién? Le dio el consejo ¿a quién? Le dio el consejo a Ahitofel. Ahitofel, right baby? A Ahitofel primero y después a Usaí. O sea, se lo dio, ¿no?
Y dice acá, para que Jehová hiciese venir mal sobre ¿quién? Mal sobre Absalón. Ahora, ¿Dios contesta oraciones, hermanos? Siempre, ¿no? Siempre. Porque las mismas palabras que vemos acá en el libro de 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 14, son las mismas palabras que David pidió a Dios. En 2 de Samuel 15, 31, nos dice la Escritura, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Esta era, hermano, la primera vez que el consejo de Ahitofel fue echado a un lado. Era un hombre muy sabio. Era un hombre muy acertado. Recuerden el final del capítulo 16. ¿Qué nos dice el versículo 23? ¿Qué nos dice el versículo 23? Dice, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. El consejo que daba ¿a quién? Que daba tanto a David como a Absalón, a ambos. Tanto con David como con Absalón. O sea, cuando este hombre hablaba, las palabras que él decía eran sabias, llenas de sabiduría. Era como que si Dios mismo estuviera hablando desde su gloria y estuviese hablando con David o con Absalón y les estuviese diciendo qué es lo que tenían que hacer. Esa es de la manera que la palabra de Dios los pone a ambos. Y cuando entendemos, hermanos, este consejo o esta forma de Dios obrar a través de este hombre, podemos entender el hecho de que Dios permitió que esto se hiciese de esta manera. O sea, el consejo que le dio a ellos, que le dio a Ahitofel a Absalón, aunque era bueno, también le permitió dar un consejo a Usaí para meterles miedo a ellos. Para meterles miedo a ellos. Porque sabían quién era David. Y si ellos se iban y querían caer sobre David, sabían que llevaban mucho por perder y muy poco por ganar. Y ahora con Dios al lado de David, nada por ganar. Absolutamente nada por ganar. Lo que nos lleva al tercer punto de esta noche, hermanos. El tercer punto de esta noche, David es advertido del mal y el buen plan. David es advertido del mal y el buen plan, del 15 al 22. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así aconsejó a Ahitofel a Absalón, a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dar aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Todo el pueblo. Hermanos, esto es lo que yo le llamo un espía divino. Un espía divino. ¿Por qué? Porque él está espiando, está aconsejando y a la misma vez está vendiendo la información o la está pasando más adelante. Porque su corazón no está con Absalón. Su corazón está ¿con quién? Está con David. Y si su corazón está con David, quiere decir que él va a buscar por el bienestar ¿de quién? El bienestar de David. Y para buscar por el bienestar de David, tiene que fingir lealtad a Absalón. Y al fingir lealtad a Absalón, lo que quiere decir es que le está sacando la información para luego hacérsela llegar ¿a quién? Hacérsela llegar a David. Eso es lo que está haciendo.
Y ya David había trazado este plan, hermanos. David había trazado el plan, e incluso cuando Usaí y los sacerdotes vinieron a David junto con el pueblo y el arca del pacto de Dios, ¿qué les dice David? No, ustedes no van a venir conmigo. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios que yo vea nuevamente con mis ojos el arca del pacto, o sea, el arca de Dios, entonces Él me va a volver a mí a la ciudad de Jerusalén. Pero si no es la voluntad de Dios, esta va a ser la última vez que la voy a mirar. Ustedes, los sacerdotes, Abiatar y el sacerdote, ¿cómo se llama el otro? El sacerdote Sadoc, regrésense a la ciudad de Jerusalén con el arca. Regrésense. Y regrésense en sus hijos con ustedes. Ahora, cuando ustedes le dice a Usaí, cuando tú escuches los planes de Absalón, anda y comunícaselos a los dos jóvenes. Y esos dos jóvenes que vengan y me traigan a mí, ¿qué? Me traigan a mí la noticia. Cada vez, hermanos, que se va a hacer cada vez que ha habido guerra, e incluso sin guerra, ¿no? Siempre las naciones tratan de infiltrar espías en la nación para robar la información de la nación. Y una vez que roban la información de la nación, entonces regresan con la información de la nación y la implementa la otra nación en contra de la nación a la cual ellos están espiando. Desafortunadamente, la tecnología que el día de hoy tiene China la ha adquirido de los Estados Unidos de esa manera. De esa manera es como la ha adquirido. ¿Cómo? Enviando espías a nuestra nación y sacando la información de esta nación y regresándola o llevándola allá. ¿Está bueno el cuento, hermano Rosario? Y llevándola allá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Y qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, nosotros podemos verlo acá y lo está haciendo, ¿qué? Lo está haciendo de esta manera para robar entonces a ellos la información. Por ello es que le llamamos información divina, ¿no? Porque es guiada y dirigida ¿por quién? Por Dios. En el versículo 17, escuchen. Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Beurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano. Luego llegando los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Aimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, por un momento acá parecía que todo se venía abajo, ¿no es verdad? Pero Dios proveyó una vía de escape. Proveyó una vía de escape. Los jóvenes, como puedes ver, llegaron hasta la casa de este hombre en Baurim. Y ahí en ese lugar Dios proveyó donde ellos se escondieran, porque eran mensajeros del Señor.
llevaban mensaje al ungido de Dios. Llevaban palabra al ungido de Dios. Y como llevaban palabra al ungido de Dios, Dios no iba a dejar que el mensaje fuese frustrado. Y por ello es que Dios les proveyó a ellos una vía de escape. Vemos también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo, después de ser tomado prisionero y puesto en la cárcel, en la ciudad de Jerusalén, el Espíritu de Dios habla a él. O sea, el mismo Señor Jesús habla a él. Y le dice en Hechos 18:9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Jesús le dice a Pablo, Pablo, tú sigue predicando el Evangelio. Tú sigue hablando de Dios. Y cuando nos dice la Escritura a nosotros que nosotros tenemos que seguir el plan de Dios, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las tempestades que se nos ponen en el frente, tenemos que creer ¿en quién? En Dios. Creer en Dios. Y el hecho de creer en Dios a nosotros y para nosotros nos da la seguridad de que Él, en el medio de tal situación, nos va a dar ¿qué? Una vía de escape. Una vía de escape. Estos hombres, estos dos jóvenes, después de ser perseguidos por los hombres de Absalón, Dios les proveyó un pozo donde esconderse. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para ellos y ellos tenían que cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios era que llevase noticias ¿a quién? Llevase noticias a David para que David se pasara el Jordán. Y una vez que se pasase el Jordán, entonces esperar la voluntad de Dios. Versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, nos dice, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. ¿Qué deduces tú de este versículo? ¿Qué deduces? Cuando tú escuchas que Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, fue a su casa y puso su casa en orden. Puso su casa en orden. ¿No es verdad? Y como él llegó y puso su casa en orden, y después de poner su casa en orden, ¿qué es lo que hace? Se cuelga. Se quita la vida. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué hace tal cosa? No, porque él sabía que David iba a triunfar. Y una vez que David triunfara, él sabía que su cabeza no iba a quedar sobre sus hombros. Él sabía que David iba a derrotar a Absalón. Él lo sabía, él lo entendió. Y él dijo, al no haberse escuchado mi plan, el plan que yo les propuse a ellos de caerle a él cuando está débil, si le dejan a él organizarse y agarrar fuerzas, no hay quien lo derrote. No hay quien lo derrote. Por ello, hermanos, nosotros no nos podemos organizar a solas. Tenemos que organizarnos en el Señor. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, el rostro de Dios y decir, Señor, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos verte actuar, obrar en nuestras vidas. Porque si le damos un centímetro, hermanos, si les damos una milésima de terreno al enemigo, al diablo nos destruye. Nos destruye. Pero si nosotros, que confiamos en el Señor, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que diariamente, hermanos, nos levantamos confiando en su protección, en su bendición y en su camino, nos aferramos a Él y nos agarramos de Él y de sus promesas, quiero que sepas que vamos a ser más que victoriosos. Mucho más que victoriosos. Y el enemigo lo sabe.
El enemigo lo sabe. Nos dice en el libro de Pedro, ¿no?, que el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Y dice que anda como ¿qué? Anda como león rugiente viendo a quién devorar. O sea, el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo. Y porque el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo, anda desesperado viendo a ver a quién engancha para luego quitarle la cabeza de los hombros. A Ahitofel, después de no haber él tenido éxito en su consejo, lo engañó y le dijo: hey, ¿sabes qué? Quítate la vida porque te la van a quitar. Y escuchó el consejo del diablo. ¿Y cuántas personas, hermanos, el día de hoy no hacen lo mismo? ¿Cuántas personas que caminan con Dios o han caminado con Dios, e incluso muchos pastores que se suicidan? Se han quitado la vida y se quitan la vida. ¿Por qué? Porque el diablo mismo les dice: o te quitas la vida tú o alguien te la va a quitar. Los engaña. Y eso fue lo que hizo acá con este hombre. Le quitó, lo engañó y finalmente logró que se ahorcase. Logró que se ahorcase. Y ahí es donde podemos entender que no hay manera, hermanos, de dejarnos engañar por el enemigo. En Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el versículo 10 dice: y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que nos dice el Señor. Por ello es que tenemos que entender, no nos podemos dejar engañar por el diablo. Nos va a quitar el ánimo muchas veces, nos va a hacer dudar nuestra fe, nos va a hacer dudar nuestro llamado, nos va a tratar de engañar para que nosotros, hermanos, nos quitemos del camino. Muchas veces vamos a sentir que fracasamos. Que fracasamos. No están para saberlo ni yo para contarlo. Pero, ahí les va. Sinceramente me sentí muy mal el domingo porque no di la palabra como yo quería dar la palabra. Porque apuré el mensaje. Yo no tenía que haber terminado ese capítulo en una sola enseñanza. No pude hacer lo que el Señor me impulsó a mí a hacer. Y me sentí fracasado, me sentí derrotado. Entró un desánimo increíble en mi corazón. Dije: Señor, te fallé y me sentía fracasado. Se los estoy confesando, hermanos, porque no crean que después de que uno termina un mensaje se siente uno: uy, gloria a Dios, me diste la oportunidad. Tenemos un gran peso de responsabilidad sobre nuestros hombros. La palabra de Dios nos dice: no sacáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Recibiréis mayor condenación. Quiere decir que nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que, hermanos, dar todo lo nuestro y dejar el resto en las manos del Espíritu Santo para que haga su obra. Pero cuando nosotros forzamos la carreta, ¿no?, para que camine, entonces fracasamos. Y eso así fue como yo me sentí el domingo. Sinceramente se los digo. Me sentí de esa manera. Pero bueno, el Señor ha sido bueno conmigo y me ha perdonado. Amén. Ustedes también, ¿verdad? Gloria a Dios. Para el versículo 24 y 26 dice: David llegó a Manaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Versículo 27 al 29. Luego que David llegó a Manaim,
Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naz, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Hermanos, estos hombres que son mencionados en la palabra de Dios una sola vez, Sobi, Maquir, Barzilai, esos hombres, hermanos, han pasado a la historia como los enviados de Dios para levantar las manos de David y del pueblo de Israel y del pueblo que con él estaba. ¿De qué manera fueron y levantaron las manos de este pueblo? Llevándoles lo necesario, lo que ellos necesitaban. Y le llevaron a ellos lo que ellos necesitaban justo cuando lo necesitaban. Y de esa manera obra Dios en nosotros, en nuestras vidas. Si alguien viene y te presenta una necesidad, hermano, te está presentando la necesidad porque Dios lo envió para que tú escuchases la necesidad de esa persona. Y no es para que le dijeras: Dios te va a ayudar, no te preocupes, Él te encargará de ti. No, es para que tú lo ayudes. Es para que tú metas la mano a la bolsa y saques uno de a 100, uno de a 200, uno de a 300 y anda, ve. ¿Por qué? Porque Dios conoce la necesidad de la persona. Y porque Dios conoce la necesidad de la persona y te lo puso a ti en el corazón, es tu responsabilidad extender la mano al necesitado. Es tu responsabilidad ayudar a aquel que está caído, especialmente a los de la fe, right, Yubi? Como nos dice Gálatas, especialmente a los de la fe, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Es a los cuales nosotros tenemos que levantarle las manos. Ahora, estos hombres eran ¿de dónde? Eran de Amón. No eran ni israelitas. Pero igual Dios puede usar a cualquiera, ¿no es verdad? Si Dios usó a un burro para hablar a Balaam, ¿no nos podrá usar a nosotros? Yo digo que sí, ¿no? Gloria a Dios. Beto, ahí estoy contigo. Ya somos dos. Así es de que, hermanos, para terminar, ¿cómo aplicamos esta porción de la Escritura en nuestras vidas? Bueno, tenemos que entender que es Dios, hermanos, el que frustra el consejo. Es Dios, hermanos, el que hace venir el mal sobre nuestros enemigos. Es Dios el que nos ayuda en momentos de necesidad. Es Dios el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es el que hace que todo surja para bien. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento y este tiempo. Qué manera, Señor, de glorificarte a través de tu palabra y hablar a nuestras vidas. Oh, mi Dios, pones una sonrisa en nuestros labios. Oh, mi Dios, nos llenas de gozo y alegría. Oh, Padre Santo, nos das a nosotros. Oh, Padre, la verdad que hasta, oh, mi Dios, se me enchina la piel de pensar, mi Dios, en lo maravilloso que tú eres y de la forma en la cual tú, mi Dios, te glorificas en el medio nuestro. Gracias por enseñarnos. Necesitábamos oír esto, mi Dios, porque muchas veces ponemos los ojos en los hombres y no en ti, y no podemos hacer eso, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a caminar contigo y a darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, te damos esta noche en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.